tardes o noches, compañeros y docentes. Mi nombre es Sergio Pablo Quesada, estudiante de las Colegios Militares. Mi profesión actual es auxiliar de ingeniería, trabajo para las academias locales de la ciudad de Bogotá. Estoy en el grupo número 4 de la asignatura de impacto ambiental. Por lo tanto, la lectura asignada es impactos ambientales y medidas de mitigación para la construcción de carreteras. Trabajo con el compañero Padre Andrés Beltrán y Jason Arias. El capítulo 2 del catálogo Impactos ambientales y medidas de mitigación está dividido en 4 etapas. Etapa 1 es la preconstrucción, etapa 2 la preparación del sitio, etapa 3 construcción y etapa 4 conservación y operación. En la etapa 1, que es la etapa de preconstrucción, está dividida por dos actividades. Esta actividad es una es el análisis del proyecto y la otra es las afectaciones que puede ocasionar la realización de este proyecto. En este análisis se definen los posibles impactos positivos y negativos que puede traer la construcción de alguna carretera. También se analizan las medidas de mitigación para controlar estos posibles daños. En el análisis del proyecto se deben contemplar las necesidades que surgieron para realizar el proyecto, contemplando todos los alcances de este, ¿sí? Las normatividades, aspectos ambientales, aspectos técnicos, sociales, diseños, planificación, presupuestos. Y una vez elegida la mejor alternativa, se debe realizar la segunda actividad, que es las afectaciones. Esas afectaciones surgirán en la etapa de construcción, pero en este análisis se debe contemplar los daños y las afectaciones producidas por las diferentes actividades constructivas que se realizarán durante la ejecución del proyecto. Por lo cual, se debe realizar un manejo ambiental y un plan de manejo ambiental para el control de estos impactos a las poblaciones y al ambiente. Este cuadro es propiamente el catálogo del capítulo número 2, donde podemos observar el análisis que se le hizo a las actividades que se presentan en la etapa 1 de preconstrucción, donde tenemos la primera actividad, en la primera casilla las actividades, en la segunda los impactos que pueden surgir, la medida de mitigación que se sugirió y una casilla de observaciones, donde se puede asumir o resolver si el impacto es adverso o puede ser benéfico. Por ejemplo, en la actividad de proyecto, el impacto que se encontró era todos los cortes que se relacionan los movimientos de tierra que se hacen cuando se va a construir una vía. La medida de mitigación nos dice que se sugiere que escoger la zona más segura evitando las zonas de inestabilidad. Y pues puede ser una situación adversa porque puede haber una luz de tierra y puede haber derrumbes donde no se hagan posibles con construcciones valederas para esto. La segunda etapa está nombrada como preparación del sitio. Estas actividades se hacen o se realizan para dar inicio a la construcción. Si bien se podría tomar como si fuera parte de la construcción, no es así. Estas dos etapas se dividieron para poder comparar los diversos impactos ambientales y impactos negativos y positivos que se tomaron y se analizaron en la anterior etapa, la etapa de preconstrucción. Estas dos tareas son exclusivamente para hacer preparación del sitio donde se va a construir la carretera o la vía que se va a intervenir. Están nombradas por desmonte y desempalme, y la otra es la construcción de vías industriales. El desmonte y el desempalme tiene que ver con el trazado de la carretera, tiene que ver pues, con las instalaciones, con la modificación de la topografía, y esta actividad como tal sí tiene altas consecuencias e impactos negativos, como lo son pues, el mismo cambio de la topografía del terreno, el tratamiento de las aguas subterráneas, el tratamiento de las aguas superficiales, los descapotes, la afectación en la zona vegetal. Y la construcción de vías industriales se realiza para poder transitar la maquinaria que va a iniciar a realizar la construcción de la carretera. Entonces, para eso se hacen las carreteras, para tener un carreteable, transitable, que pueda acceder al sitio de la vía donde ya está trazada. Al igual que en la etapa 1, el catálogo nos ofrece para la etapa 2 un mismo cuadro donde aparecen también las actividades. En la segunda casilla nos aparecen los impactos y la tercera casilla las medidas de mitigación que se encontraron durante los análisis para poder corregirlos y tomar la mejor alternativa para la construcción de sus vías. Buenas noches, profesora y compañeros. Mi nombre es Fabián Andrés Beltrán. Soy tecnólogo en topografía y estudiante de octavo semestre de ingeniería. En la etapa 3, que es la etapa de construcción, encontramos 14 actividades, de las cuales encontramos diferentes impactos y posibles métodos de mitigación. Una de las principales actividades son el campamento de obra, en la cual encontramos como impacto la contaminación del agua, del suelo, del aire y el consumo de agua.
Como mitigación para nosotros encontramos la optimización del uso del agua potable, la segunda actividad es la excavación y la nivelación, la cual encontramos como impacto los drenajes de erosión, la contaminación del aire, los riesgos de accidentes y encontramos como un impacto favorable la generación. La tercera actividad son las obras de drenaje, las cuales su principal impacto son en las fuentes hídricas. Como método de mitigación es la reducción de afectación a las fuentes hídricas y control para su contaminación. Una cuarta actividad son los cortes y terraplanes, lo cual su principal afectación son la erosión y la remoción en masa de materiales. Su método de mitigación es la reconstrucción y reforestación de zonas para evitar el arrastre de granulares y de materiales, los cuales contaminan los ríos y esa contaminación en las vías. La quinta y sexta actividad, que es la explotación de material y el acarreo de materiales, están las dos ligadas, están totalmente relacionadas. Su principal impacto es la erosión y eh, la generación de partículas que contaminan el medio ambiente. El método de mitigación es la reforestación y el control de deforestación para la generación de explotación del material y tener controles de acarreo por medio de carpas y ir por rutas adecuadas y evitar el sobrecupo en el carro. La séptima actividad es la operación de maquinaria y equipo. Su principal impacto es la contaminación de aire por la generación de humo por el uso de combustibles. El método de mitigación sería la utilización de herramientas eléctricas. La octava actividad son las plantas de asfalto, concreto y trituradoras, las cuales tienen como principal impacto es la contaminación de aire, agua y suelo. Eh, las siguientes actividades son la pavimentación y los puentes y pasos vehiculares. Estas son dos actividades las cuales son permanentes, ya que no se puede generar una reforestación o una rehabilitación de las áreas afectadas. Estas obras son permanentes y quedan para el servicio de la población. Generan una afectación en la topografía y en el ecosistema directamente. Las siguientes actividades son las obras complementarias de drenaje, el manejo y la exposición de residuos. Estas dos actividades generan impactos tanto negativos como positivos, ya que con las obras complementarias de drenaje le podemos dar un adecuado manejo a las escorrentidas de agua, reduciendo la erosión y ayudando a redireccionamiento a los cauces. Y con el manejo y la disposición de residuos óptimo se pueden reutilizar los materiales, reduciendo la contaminación y la acumulación de desechos. Por último, la señalización y los servicios adicionales al usuario. La señalización como impacto pues genera una contaminación visual. Como método de mitigación, pues controlar y generar una señalización adecuada sin saturar las áreas de tránsito. Los servicios adicionales al usuario. Un impacto positivo es la empleabilidad y un impacto negativo es cuando se genera invasión en los derechos de vía, cambiando el uso del suelo. Para estos, los métodos de mitigación puede ser el control de la invasión de áreas. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Jason Arevalo. Voy a hablar de la última etapa que es la etapa de conservación y de operación. Dentro de esta etapa de conservación tenemos que realizar un mantenimiento de forma continua con el fin de que el tránsito vehicular se desempeñe de forma óptima. Dentro de este mantenimiento se tienen que realizar una serie de actividades, se dividen en cuatro. El mantenimiento rutinario, el mantenimiento preventivo, el mantenimiento periódico y en caso tal de que se presente una emergencia, ya sea una emergencia por un desastre natural, se tiene que hacer un mantenimiento de emergencia. Vamos a hablar de las etapas de conservación y estas se dividen en dos actividades que son fundamentales. La primera es la conservación, con el fin de conservar un estado óptimo de la vida, ¿sí? Y se tiene que realizar una serie de trabajos. Dentro de estos trabajos hablamos del bacheo, la limpieza de cunetas, el riego de sello y los señalamientos verticales. Y vamos a hablar del tránsito vehicular, que el tránsito vehicular muchas veces tiene una serie de impactos y esos impactos se tienen que mitigar, ¿sí? Dentro de estos impactos se encuentran la contaminación del aire, contaminación del ruido, contaminación del suelo y del agua, riesgo de accidentes, crecimiento urbano irregular, incremento en la demanda de bienes y servicios. Y para el mantenimiento y conservación sucede lo mismo. Hay contaminación del agua superficial y subterránea, hay una contaminación del aire, bueno, uno de los beneficios es la generación de empleo, hay riesgos de accidentes por esa generación de empleo y hay contaminación y erosión del suelo. ¿Sí? Y para esto hay que mitigar todas estas medidas. Dentro de una de las soluciones, por ejemplo, de la contaminación del aire, es establecer un programa de reforestación para compensar esa contaminación de emisiones de CO2 que producen muchas veces los vehículos. Y así con todos los impactos. Lo importante es que siempre haya una medida de mitigación para cada uno de estas serie de impactos. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado. Cualquier recomendación será muy bien recibida.